Durante décadas, Wall Street creyó que todo podía explicarse con gráficos y corazonadas. Hasta que apareció un hombre que no creía en la intuición, solo en los números. No venía de la banca. No era broker. Era matemático. Y con fórmulas ocultas, cambió el juego para siempre. ¿Te imaginas a alguien que no aprendió a invertir en Wall Street, sino que lo descifró? Un hombre que no gritaba en el parque, ni aparecía en televisión. No era economista. Ni tenía un MBA. Era matemático. Y fue precisamente eso lo que lo convirtió en uno de los inversores más exitosos de la historia. Su nombre es Gene Simmons. Nació en 1938, en Massachusetts. Desde muy joven, tenía claro que lo suyo eran los números. No las finanzas, ni los negocios. Las matemáticas puras. Con solo 23 años, ya tenía un doctorado por la Universidad de Berkeley. Pero lo más curioso no fue eso. Durante años, trabajó descifrando códigos para la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Sí. Antes de conquistar Wall Street, Jim trabajaba en la sombra, rompiendo cifrados. Y ese detalle aparentemente secundario cambiaría su destino para siempre. Porque fue en ese mundo, el de los patrones ocultos, las probabilidades y la estadística, donde Simmons desarrolló su verdadera arma, la capacidad de entender el caos y convertirlo en orden. Cuando decidió fundar su propio fondo de inversión, no lo hizo como los demás. Nada de análisis fundamental. Nada de corazonadas. Gene Simmons trató los precios como datos matemáticos. Así nació Renaissance Technologies. Mientras otros analizaban balances y noticias, él construía modelos algorítmicos. Alimentaba superordenadores con millones de datos y buscaba patrones. Y lo logró. Encontró leyes ocultas en el ruido del mercado. Su fondo estrella, el Medallion Fund, ha tenido rendimientos anuales que parecen imposibles. Un promedio superior al 60% durante décadas. Para que te hagas una idea. Mientras inversores como Warren Buffett duplicaban el dinero de sus accionistas en unos años, Simmons lo multiplicaba por 10, una y otra vez. Y todo esto con un secretismo absoluto. Casi sin entrevistas. Cero presencia pública. Y lo más sorprendente, el fondo Medallion solo aceptaba dinero del propio equipo de Renaissance. Si eras un cliente externo, solo podías acceder a otros fondos. Que, por cierto, también rendían por encima de la media. Pero hay una paradoja. Gene Simmons no tenía apego al dinero. De hecho, ha donado miles de millones a causas científicas, médicas y educativas. Fundó la Simmons Foundation, apoyando investigaciones sobre autismo, matemáticas puras y física teórica. En el fondo, siempre fue un científico. Y usó la bolsa como campo de pruebas. Su legado no es solo una fortuna. Es una revolución. Después de él, Wall Street ya no volvió a ser igual. Su forma de invertir, basada en datos, algoritmos y matemáticas, inspiró a toda una generación de fondos cuantitativos. Hoy, empresas como Two Sigma o The Show siguen su camino. Pero nadie ha igualado su rendimiento. Gene Simmons demostró que no hacía falta gritar ni especular. Solo entender el lenguaje del universo. Las matemáticas. Y a veces, los que cambian las reglas del juego, son los que ni siquiera estaban jugando el mismo juego.